Hola chicos, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Un gusto con todos. Espero que se encuentren bien. Ya la segunda clase. Esta es la segunda clase. Uy, estamos reventando, sí. Oye, qué bien, qué bien. Me gusta que se hayan pasado la voz así. Terrible, terrible. Entonces, veo que hay bastante gente nueva, así que de todas maneras me vuelvo a presentar. Para los que no me conozcan, sean nuevos, me presento, soy Josquín González Tipula, soy estudiante de la Facultad de Medicina de San Marcos, ya en cuarto año, y bueno, vamos a realizar el ciclo Biología, este es el ciclo Biología Free, en el cual ya comenzamos prácticamente el día martes, como se encuentra en el flyer, el día martes 10 de febrero. Hicimos los dos primeros temas del temario de la presa Marcos, con lo que concierne a biología y citología. Y si estuviste en esa clase, te habrás dado cuenta que hicimos prácticamente 3 semanas, así que 3 semanas en hora y media, nomás al toque. El día de hoy vamos a ver dos temas más, histología y nutrición. Hoy día 12 de febrero. Y te preguntarás, oye, pero ¿y los demás temas? Dependía de, a decir verdad, dependían de la cantidad de estudiantes, como dice abajo, dependía de la cantidad de estudiantes que hayan en las clases. Y a decir verdad, ha habido 50 el día martes y ahorita hay 70 al inicio, así que como que ya más o menos ahí viene la próxima semana y ya estoy ahí planeando y capaz ahí les muestro. Entonces, algo más dice, ay, no, no eres estudiante de medicina, no eres estudiante, ¿de qué nos engañas? Ya, tómala, ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay pruebas. Si soy estudiante, por si acaso. No crean en tantos profetas por ahí que dicen, ay, soy estudiante y a la final son así, ¿no? Entonces, ya, pues, y ahí está. Entonces, ahora sí. Además de eso, decía, dice, oye, decía, claro, pues ustedes en el 2026 ya ahí van a estar, pues, en San Marcos, en Zambra. Mientras que carga el material que tengo, como les comentaba, vamos a ver el día de hoy. Regresa. Vamos a ver histología y nutrición, dos temas más, y histología es uno de los más preguntados, al menos en probabilidades, así que ténganlo presente. Bueno, la duración de la clase será hora, hora y media, de acuerdo a la cantidad de tiempo que nos demoremos en resolverlo, y ya saben, ya los que han venido antes, ahorita un poquito lento. Ya, los que hayan venido antes ya saben que hay sorpresas por ahí. También el día viernes, un alto nada más. También el día viernes va a haber una amanecida. ¿Dónde estás? Por acá. Espérame, está un poco lenta. Está lenta mi máquina, perdón. Pi. No soporto tanta gente. Ya está. El día viernes va a haber una amanecida, full práctica, bastantes exámenes, bastantes ejercicios. Vamos a hacer 50, 60 por aprox. Y será desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Este es aparte del ciclo gratuito que estamos haciendo. Este tiene un costo de 5 soles. Y si es que está en el grupo o en las clases, hay dinámicas para que te lo lleves a menor precio. Y también, ya, ahora sí. Hay dinámicas para que te lleves a menor precio. Así que hoy día también vamos a hacer otra dinámica. Así que ya saben los que conocen las clases. Entonces ya saben que por ahí capaz de sortear alguna beca, una media beca, para que puedan entrar. Y unos descuentitos por ahí. Ya. Entonces ahora sí, ya cargo el material, ya no delato mucho el tiempo. También más adelante también les voy a comentar sobre la clase del lunes, la clase premium del lunes que se va a estar dando por mi compañero José Manuel. Y aparte, hay un profesor también que me había comunicado, pero está en coordinación, que quería dictar clases de geometría. Así que, por ahí, clases de geometría free. Entonces, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale. Entonces, no le confirmo nada todavía porque aún estamos Recién hoy día me han mandado un mensaje y todo es en beneficio de ustedes al final de cuentas. Entonces, ya ahora sí, listo. Entonces, ahora sí, ya no le damos mucho el tiempo y vamos a comenzar. Entonces, crea que son 7 personas, pero solo un cero menos. Sí, es sí, ya. Ya, bueno, ahora sí. Como está cargando, ya hemos visto, ya los que estuvieron en la clase del martes, ya vimos lo que era procariota, ya vimos lo que era eucariota, ya vimos lo que era biología general de llaves. Entonces vamos a ver ahora la cuarta parte, la cuarta semana de la pre, en el cual veremos ya nutrición y histología. ¿Ya? Así que ya saben, yo también soy ciclero, postulante eterno, como quieran llamarlo, así que cualquier cosa me avisan. Normal, estoy para ayudarlos, así que al final de cuentas todos aprendemos, ¿no? Entonces, ay, la Michi está bien lenta. Ya. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver tejidos, y tejido se divide prácticamente en dos partes. Una parte que es tejido vegetal y otra parte que es tejido animal. La parte de vegetal es
más sencilla que el animal, a decir verdad, así no te honesto, es más sencilla que el animal. El animal es un poquito más compleja y a decir verdad tiene un curso especializado, si es que vas a hacer la carrera de salud, tiene un curso especializado que es histología, así que ahí vas a ver mucho más. Pero te he puesto nada más las cosas que vienen en cosas P. Así que tranquilo. Ya. Primero comenzamos con los tejidos vegetales. Vamos a ir hablando un primer grupo, los cuales son los tejidos meristemáticos. Profe, qué raro, qué feo nombre tiene. Tranquilo. Los tejidos meristemáticos van a ser tejidos que permiten el crecimiento, tanto de altura o de grosor. Tanto que, digamos, ¿no? Que crece más altito o crece más gordito. Ese es tu resumen. Cada vez que diga meristemático va a crecer. Entonces, ahí te he colocado algunos datos extra, como que tienen células pequeñas con paredes delgadas, tienen núcleos grandes, y tenemos dos tipos de meristemos, lo que le dicen acá, ¿no? Meristemo apical o primario. ¿Por qué? Porque el primario, como el número uno, pues es largo, entonces va a crecer en longitud. Entonces, crecimiento longitudinal, ¿y dónde va a actuar? En raíces y tallos. Y bueno, las auxinas están involucradas en este meristemo apical. ¿Por qué? Tú te preguntarás, oye, auxinas, ¿qué es esto, profe? Auxinas es un tipo de hormonas que ya lo vamos a ver en el sistema endocrino de la próxima semana, el día martes, miércoles, por ahí, en el cual permite a ese meristemo apical poder crecer en longitud. Ya. El otro meristemo, tenemos el meristemo secundario o lateral, el de gordito, o sea, prácticamente la planta engorda, entre palabras sencillas. Y acá tenemos dos cambios o dos tipos de células, un cambio vascular y un cambio suberoso. Un cambio vascular está dado por vascular, suena como que vasos sanguíneos, vasos, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener la xilema y el flema, y en cambio suberoso va a ser la peridermis. También tiene otro nombre, como te lo he colocado acá, cambio felógeno. Así que sabes que San Marcos le gusta poner nombres feos. Entonces no te va a decir, oye, dime el cambio suberoso, suber. No te va a decir eso, sino te va a decir, oye, dime el cambio felógeno. Es por eso que San Marcos, al menos en esa parte, saca a los estudiantes, pues, ¿no? Que de las preguntas sencillas vas sacando a algunos estudiantes para que puedan ir ingresando, pues, ¿no? Otro tipo de tejidos, ya pasando a otra parte, tenemos tejidos protectores. Y profe, su función, proteger, pues su función va a ser proteger. No hay nada más sencillo que esto. Tenemos dos tipos, la epidermis y la peridermis. La epidermis, como te he colocado, vamos a tener células aplanadas. Sus células, si lo vemos al microscopio, son aplastadas, como que estuviesen apachurradas. Y en este caso no va a tener cloroplastos. En vez, tiene una cutícula. La cutícula sí va a ser gruesita. La cutícula va a ser gruesa, lo que le va a dar ese grosor para que pueda protegerse prácticamente, porque imagínate, si es aplastada, cualquier cosa lo puede destrozar. Entonces, la cutina va a servir de protección externa. Acá también vamos a tener a los estomas. Los estomas son como puertas que te he colocado acá en esta imagen. Tenemos ahí dos células oclusivas y va a servir como una abertura. Va a pasar el aire, va a cerrar, abre, cierra. Ya. Y permite el intercambio de gases. Intercambio gaseoso del medio externo al medio interno y viceversa, ¿no? También tenemos a la peridermis. La característica de la peridermis es que va a reemplazar a la epidermis. Parece un trabalenguas, pero mira, la epidermis reemplaza a la epidermis. Lo periférico va a reemplazar a la epi, lo de interior, lo de adentro. Cuando hay crecimiento secundario, ¿no? Lo que te mencionaba, cuando hay crecimiento secundario, cuando hay crecimiento de grosor, la peridermis va a reemplazar a la epidermis. Nada más, esas son las dos cosas que tú tienes que aprender. Pasando a otro tipo de tejidos, esos me gustan a decir verdad porque es más sencillo. Tenemos a los tejidos fundamentales o parénquima. No le llaman fundamentales usualmente las preguntas, le llaman más parénquima. Y te van a decir el parénquima clorofiliano, el parénquima de reserva, el parénquima acuífero o el parénquima erífero. El parénquima clorofiliano, como su propio nombre dice, tiene clorofila, así que con las mismas palabras te puedes guiar. Luego tenemos al parénquima de reserva. ¿Reserva de qué? ¿Dinero? No, tranquilo. Va a almacenar nutrientes, almidón que es necesario. Acá te he colocado una imagen que es importante. Luego tenemos aquí al parénquima acuífero y al parénquima aerífero. Estas dos cosas quiero que lo tengas bien en claro y lo tengas acá. ¿Por qué? Porque el parénquima acuífero va a almacenar agua. Y por deducción, si va a almacenar agua, va a ser en una planta que necesite agua. Entonces, una planta que necesita agua va a ser cactus. Es el ejemplo clásico que te suelen colocar en las preguntas, tanto de pre y de admisión. Y en un parénquima aerífero van a ser en plantas que necesiten aire. Aerífero viene de aire. Entonces, ¿qué plantas necesitan aire? Aquellas que están en el agua. Viceversa, si te das cuenta.
Un parénquima acuífero en cactus, un parénquima aerífero en nenúfares, por ejemplo, ¿no? Plantas que están bajo que están en el agua y toda esa cosa. Te lo digo porque yo me equivocaba, así que sí me ha quedado un poco de traumas ahí. Luego tenemos otro tipo de tejido, los tejidos de sostén. Entonces, su función, sostener a la planta, mantenerla firme para que no se vaya, no se caiga, no se vuele por ahí. Y en este caso tenemos a dos tejidos. Uno que es el colénquima y el otro que es el esclerénquima. Profe, qué nombres complicados. Tranquilo, mira. Mira estas dos imágenes. Con estas dos imágenes vas a sacar toditito la teoría. El colénquima te he puesto acá un corazón y un brazo fuerte. ¿Por qué? Porque van a ser células vivas, van a ser células duras, células gruesas que van a mantener. Y se va a localizar en la epidermis o en el pecíolo, ya sea en los tallos o en las hojas. En cambio, la esclerénquima va a ser un tejido muerto. Si es muerto, oye, es muerto, es un poco más débil, no tiene protoplasma, no tiene las citoplasma, no tiene todas las organelas que son necesarias para subsistir. Entonces, más o menos ahí te vas guiando de dónde puedes sacar, ¿no? Algunos datos. Acuérdate de esas imágenes y el toque te sale. Entonces, esos tejidos sostengan, dos cositas, nada más. Luego tenemos aquí a los tejidos conductores, que quizás ya todos conozcan, ¿no? Por el colegio. Tenemos aquí al xilema y al floema. En el caso del xilema, vamos a tener que el xilema, al igual que el esclerénquima, van a tener células muertas. Pero recuerda, si te dicen que tiene células muertas y conduce savia, te están hablando de tejidos conductores. Si te están hablando, si te dicen, por ejemplo, células muertas que sostienen, te están hablando de esclerénquima. Sepáralo por esas dos cosas. Además, el xilema tiene una dirección unidireccional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que la planta va a agarrar desde el subsuelo, desde la raíz hasta las hojas. Ese va a ser su camino. Ya lo vamos a detallar más adelante cuando veamos sistema circulatorio, tanto de animales y plantas, pero más o menos tenlo ahí presente. También acuérdate que el xilema va a tener savia bruta. Eso es importante. Y creo que ya lo conocerán también del colegio, que es la savia bruta, que es la savia elaborada. Pero lo dejo ahí como dato adicional. Y bueno, al tener células muertas, vamos a tener esto en los tallos, los vasos leñosos y las tráqueas, que le suelen llamar en algunas plantas. Luego tenemos al floema. El floema, por su parte y por lado contrario, tenemos que van a ser células vivas. Va a estar vivo y va a estar compuesto de celulosa. En este caso va a ser bidireccional, o sea, va a ir desde la hoja hacia más arriba o de la hoja va a regresar. Esa es la circulación bidireccional. Y en este caso tenemos que aquí la savia va a ser elaborada. Ya no bruta, sino elaborada. ¿Por qué? Porque va a mantener nutrientes. Está elaborado gracias a las células de las hojas, así. Con los nutrientes se vuelve elaborado. Imagínatelo así. Y bueno, los ejemplos son que nos encontramos en los vasos liberianos o cribosos. Luego tenemos aquí a los tejidos secretores. Los tejidos secretores tenemos algunos, cuantos por mencionar, los cuales son los pelos glandulares que almacenan glándulas y esas glándulas contienen aceites, por ejemplo, ¿no? Néctar, nutrientes, etc. Cavidades secretoras, las cuales van a contener estos pelos glandulares, los nectarios que tienen el néctar característico, ¿no? Que ya sabrán, ¿no? De la polinización y toda esa cosa. Y los túbulos lactíferos, los cuales contienen el látex. El látex que sirve para los elásticos, resortes, las llantas, ¿no? Y capaz habrás visto en Doki por ahí que sale, ¿no? El látex. Ya está. Entonces, mira, toda esta página, toda esta cara que te he mostrado, en resumidas cuentas, es el histología vegetal o tejidos vegetales. Así que terminamos con vegetales. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Si no, puedo pasar. Ya veo emoticones. Si no, si tienes miedo, normal con emoticones, ¿no? No. Sí, Yuriko, dímelo. O escríbelo, no. Ya, no, normal, ya. Ya, entonces todo bien. Ya está. Entonces, vamos a las partes, seguimos. Ya, Verónica. Profe, las cavidades secretorias, ya, mira. Los pelos glandulares van a tener glándulas. Las glándulas van a almacenar nutrientes, como te mencionaba. Por ejemplo, el aceite, el clásico, el aceite es nutrientes que tiene la propia planta. En cambio, las cavidades secretoras van a ser va a ser más general, va a ser algo más grande que los pelos glandulares. Va a contener estos pelos glandulares y van a mantenerlos en su lugar y van a también secretar distintos nutrientes. Esto, al menos en diferencias, lo puede diferenciar porque el pelo es un poquito más pequeño y la cavidad es un poquito más grande, por tamaños. Pero al final ambos liberan nutrientes, entre otros. En sí hay más diferencias, un poco más específicas, pero en el tema de la pre, con eso que te aprendes es suficiente. No te van a estar especificando. Así que sí. Ya, clarinete. Ya, perfecto. Entonces, vamos ahora con tejidos animales. Como te mencionaba, tejidos animales es un poco más extenso, a diferencia de los vegetales.
En los tejidos animales ya vamos a hablar de distintos tipos de tejidos. Y te mencionaba que es extenso, ¿por qué? Porque hay un curso dentro de la carrera que es histología y se basa full de esto, así que no me parece. Comencemos hablando de tejidos epiteliales. Y cada vez que tú vas a hablar de tejidos epiteliales, te vas a recordar de... No, nada. Vas a recordarte de piel. Mira, piel. Profe, pero los tejidos epiteliales yo he estudiado en la clase que no siempre es piel. Sí, pero tú acuérdate de la piel. El ejemplo clásico del tejido epitelial va a ser la piel. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque a partir de la piel podemos sacar todas las características que te voy a colocar acá. Mira, la piel te protege de la suciedad, el polvo interno. Uno, protección. Dos, transporte, transporta distintos nutrientes, gracias a las células transporta todos los nutrientes de una célula a otra. Ya. Secreción, libera glándulas sudoríparas, ¿no? Libera sudor y todas esas cosas. Ya. Absorción, absorbe también cuando, por ejemplo, entra mucho polvo, también termina absorbiendo, o hay rayos solares, termina absorbiendo. ¿Ya? Y reproducción, porque las células, tú te bañas, ¿no? Sale la carga, ¿no? Y vuelve a crecer más células, se reproduce rápidamente. Entonces ahí están todas las características gracias al ejemplo de la piel. Y acá está una imagen representativa de cómo es el tejido epitelial, ¿no? Tenemos esas células que están pegadas en sí, tenemos una membrana basal que va a ser la base, membrana basal de base, y tenemos aquí a los desmosomas y hemidesmosomas, que son las uniones, pero al menos en el tema pre no te van a especificar, ¿no? Pero te he colocado ahí como dato, ¿no? Para que lo cheques. Ay, gracias. Aparte de ese ejemplo que te he mencionado, hay otros tipos de tejido epitelial, como por ejemplo el tejido epitelial de revestimiento, que va a hacer la función de revestir, de cubrir, como la clásica de la piel. Y bueno, tenemos distintos subtipos dentro de este, y más que todo se clasifica de acuerdo a su forma y a su cantidad de células que podamos encontrar. En este caso encontramos un simple, un poliestratificado y un pseudoestratificado que está más abajo. Comenzamos hablando del simple. ¿Por qué se va a llamar simple? Porque solo tiene una capa de células. Simple, simple, nada más. No, no te compliques la vida, es simple. Ya. Dentro del simple vamos a tener distintos subtipos más. Por eso te decía, es un poco complicado, un poco complejo, porque tenemos varios tipos. Entonces, en el simple, comencemos hablando del plano. ¿Por qué se va a llamar simple plano, profesor? Porque mira acá mira acá estas células. Este es un ejemplo representativo en el cual tenemos que las células son aplastadas, son apachurradas. Y acá tenemos un ejemplo real. Mira, acá tenemos que las células también, estas células de aquí están aplastadas, cubren prácticamente toda la cápsula de Bowman, ¿no? Que prácticamente pertenece al riñón. Entonces terminan cubriendo y terminan siendo aplastadas. Por eso se llama simple plano. Profe, ¿en dónde lo podemos encontrar? El alveolo pulmonar, cápsula de Bowman o el endotelio vascular, ¿no? Entonces, no sé, los dos. Ya, entonces ahí más que todo lo puedes ver. Porque siempre te hablan, oye, es simple plano, pero ¿por qué simple plano? ¿Cómo es? Mira, ahí está la imagen para que te puedas guiar. Ya, comencemos hablando de simple cúbico. Simple cúbico, una capa simple, cúbico, forma cúbica, pues no, cuadradita. Entonces, acá hay un ejemplo representativo, ¿no? Cuadrado, todo así, como cuadradito, como pieza de Lego. Y a la izquierda tenemos acá también otra forma, ¿no? En las cuales tenemos aquí que son cuadradas, pues tú puedes ver acá cuadrados. Cuadrado, 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 y terminan siendo un círculo, ¿no? Que tú lo puedes observar a grandes rasgos. Unos ejemplos que se suelen colocar son el folículo tiroideo, o sea, el tiroides, y el túbulo contorneado del riñón. Ya. Pasamos con el cilíndrico. En el cilíndrico tienen forma cilíndrica, obviamente. Y en este caso lo encontramos en las vellosidades intestinales. Y tú te podrás dar cuenta que son así, no son larguitos y tienen forma de cilindro o forma rectangular, larga. Ya está. Como te mencionaba, ya acabamos con los simples. Ahora veremos los pseudo estratificados. En el caso de los pseudo estratificados es un punto medio entre los simples y los estratificados. ¿Y por qué te digo que es un punto medio? Porque parece ser que tuviese varias capas o varios pisos, que sea estratificado, que tenga estratos, pero al final de cuentas, cuando tú lo ves al microscopio bien, te vas a dar cuenta que solo es uno y prácticamente se está moviendo de un lado para otro, nada más. Por ejemplo, aquí tenemos este. Mira, este de aquí parece, acá tenemos uno y acá tenemos otro. Y tú lo ves a grandes rasgos y dices, oye, tienen dos pisos. No, mira, este termina en la base. Entonces, es un solo piso, solamente que sus células son diferente tamaño. Y los ejemplos son tráquea, laringe, prácticamente aparato respiratorio. Y ese es el estratificado. Luego tenemos aquí también el poliestratificado. Poliestratificado, varias capas, varias
varios pisos, varios estratos. Ahí te guías con esto. Poli, varios y estratificado de estratos. Entonces, tenemos también al simple plano, poliestratificado, perdón, poliestratificado plano. Y aquí tenemos dos tipos más dentro del plano. Los queratinizados y los no queratinizados. Y profe, ¿por qué se llama queratinizados y no queratinizados? Te explico. La queratina va a ser una capa adicional que se va a poner encima de todas estas células y va a tener una función extra que va a ser la de protección adicional, la de cubrir los estímulos adversos, entre otros. Entonces, en el queratinizado tenemos a la epidermis, prácticamente la piel. Y lo no queratinizado tenemos a la mucosa. Acá hay un ejemplo, mira. Esto naranjita que tú puedes observar es lo queratinizado y acá te das cuenta que no tiene esa capita. Pero ambos son planos poliestratificados, ¿no? Acá tienen varias capas. Y acá también. Entonces ahí te guías. Luego tenemos el poliestratificado cúbico. Poliestratificado varias capas. Cúbico porque tiene formas cúbicas. Ejemplo, glándulas mamarias. Acá hay una. Y por último tenemos el ejemplo clásico que suelen tocar en las preguntas de exámenes de admisión, el de transición o polimorfo. ¿Por qué se llama de transición o polimorfo? ¿Por qué? Porque cambia de forma, tiene varias formas. Polimorfo, cambian distintas formas. Y en este caso tenemos aquí a las vías urinarias como ejemplo clásico. ¿Por qué serían las vías urinarias? Saquémoslo por deducción. Tranquilo, no es necesario que te la memorices todo. Saquémoslo por deducción. Digamos, ¿no? Yo estoy tomando bastante agua en la madrugada, y plum, me voy a dormir. Entonces, mi vejiga, digamos, mi vejiga que era de este tamaño, va a terminar acumulando todo el agua que he tomado en la noche. Entonces, cuando yo amanezca en la mañana, mi vejiga va a estar llena de agua. Entonces, para que mi vejiga acumule agua, ¿qué es lo que van a hacer las células? Las células van a estirarse, van a alargarse. Entonces, microscópicamente, ¿cómo va a ser? Digamos que son de forma cúbica. Entonces, cuando crezcan, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar de forma. Ya no van a ser cúbicas, sino van a ser planas, van a ser planitas. ¿Con qué finalidad? De crecer. Es como un globo, imagínatelo como un globo, ¿no? Viene el agua, la orina en este caso, ¿no? Que como ejemplo aire, termina creciendo el globo y el globo se estira. Lo mismo con las células. Las células se estiran y agrandan todo. Entonces, esa transición o polimorfo, vías urinarias, acuérdate, es ejemplo clásico de cualquier examen de admisión de cualquier universidad. Además de todo este tipo de epitelio, de tejido epitelial, tenemos también a los tejidos epiteliales de forma glandular. ¿Y glandular por qué? Porque tienen glándulas. Entonces, tenemos dos tipos, ya sea unicelular, una sola célula, en las cuales tenemos a las células caliciformes, y multicelular, en las cuales tenemos de tres formas, ya sea exocrino, endocrino y mixto. Exocrino, ¿por qué? Porque va a liberar al exterior, hacia afuera. Mira, el exocrino, sácalo por deducción. El exocrino, ¿qué es lo que liberamos nosotros hacia afuera? Liberamos sudor, liberamos saliva. Entonces, de adentro sacamos saliva, sacamos sudor, ya sea cuando tengamos hambre, cuando nos son comida, cuando corremos, sudamos, etc. Luego tenemos al endocrino. Se va a llamar endocrino, ¿por qué? Porque va a estar adentro, hacia el interior. O sea, va a liberar todas sustancias hacia adentro. Entonces aquí nosotros tenemos a la tiroides y la hipófisis y algunas más órganos relacionados con el sistema endocrino, ¿no? Ya lo veremos más adelante, ¿no? Hay distintas hormonas, hay distintos órganos los cuales están involucrados, pero te lo dejo hasta ahí. Y por último tenemos aquí a la glandular mixto. ¿Por qué se va a llamar mixto? Porque va a hacer doble función, tanto exocrina como endocrina. Y tenemos aquí como ejemplo al páncreas. No detallo más porque eso también es parte del sistema digestivo y endocrino, pero acuérdate, el páncreas es mixto, tanto endocrino y exocrino. Entonces, hasta ahí prácticamente hemos visto, ya vamos a la segunda parte, entonces ya hemos visto lo que es prácticamente full epitelio, full tejido epitelial, full piel. ¿Ya? Todo lo que concierne a piel ya está. Entonces, pasamos ahora sí. Ya, Fernando, sí, ¿para qué cambiaba de forma? ¿Para qué servía cambiar de forma? El ejemplo clásico es la vejiga, como te dije. Entonces, cambia de forma para crecer, para adaptarse ante un estímulo. Recuerda la primera clase. La primera clase te dije homeostasis, siempre hay un equilibrio interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo meto más agua, tus células, al aumentar mucha agua o mucha orina, digamos, pueden reventar. Entonces, tu cuerpo es sabio, tu cuerpo no es bruto, te dice, oye, va a pasar algo si es que mantengo el agua y no hago nada, voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crecer, crecer, crecer y estirarme. Eso es lo que hace el epitelio de transición o polimorfo. Es curioso, es el más eficaz, por decirlo así.
Ya está. Entonces, todo eso que hemos visto es epitelial. Entonces, vamos a dejarlo un poquito de lado porque vamos a hablar ahora del tejido conectivo. El tejido conectivo sirve de conexión, conectivo, conexión. Acuérdate esa palabra, conectivo, conexión. ¿Por qué? Porque va a servir de conexión entre el epitelial usualmente y el tejido interno, ¿no? Tiene distintas funciones también, que te las he detallado acá, pero ya lo puedes leer. Y tiene distintas células. Lo complicado de este tejido conectivo es que hay un montón, hay una infinidad de células y hay una infinidad de tipos. Pero tranquilo, te voy a detallar algunas cuantas. Vean, tenemos algunas células propias del tejido conectivo, como por ejemplo el fibroblasto. Fibroblasto sintetiza la matriz, ¿no?, extracelular, las fibras. Imagínate fibras, como fibras dentro de toda la célula, va a servir como fibras, pequeñas líneas. Condroblasto, de lo cartilaginoso, condrocito, condroblasto. Ya lo vamos a ver ahorita. Osteoblasto, de óseo, viene de óseo, célula ósea joven. Y células adiposas, la grasa. Acuérdate lo que vimos en la primera clase, el martes. Lípidos es igual a grasa. Entonces, a estas células adiposas va a tener grasa, ¿no? Sustancias así, ¿no?, pertenecientes al grupo de los lípidos. Además, tenemos algunas células conectivas libres que van a estar ahí, por ahí, rondando, rondando, rondando. Los cuales les doy algunos. Los macrófagos. Los macrófagos no son nada más que células, o imagínate, ¿no?, como policías, los cuales terminan chapando a los choros, terminan chapando a los gérmenes, chapando a los virus, chapando todo lo que no sea. Luego tenemos a los plasmocitos o anticuerpos. También sirve de ayuda a los macrófagos. No te doy más porque eso es parte del tema inmunológico. Y por último, a los mastocitos y células cebadas, los cuales se activan ante una inflamación. Ante una inflamación, ya sea de distintos tipos, los mastocitos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a liberar histamina y heparina con la finalidad de poder salvaguardar toda esta inflamación, ¿no? Infección, inflamación, entre otros. Yes. También tenemos parte de la matriz extracelular y tenemos tres tipos de células: las elásticas, colágenas y reticulares. La diferencia, profesor, la diferencia es su función y su forma. Las elásticas, como su propio nombre lo dice, son elásticas, así que elásticas, menos resistentes, más flexibles, más o menos ve guiándote con esto. Y tiene la elastina y las miofibrillas. Luego tenemos a las colágenas, son más abundantes y más resistentes. Y por último tenemos a las reticulares, que son fibras finas. Acuérdate, yo les solía llamar reticulares. ¿Por qué? Porque son como una red. Son como que una red, el cual va a tener ahí varias fibras sosteniendo y va a mantener a toda la célula ahí en paz. Entonces, todas las células son algunas de las importantes, ¿no? Vamos a ir hablando más o menos sobre cada subgrupo, una clasificación general. Comencemos hablando sobre el tejido conectivo embrionario. Embrionario viene de embrión, prácticamente cuando nosotros estamos ahí en el vientre de la madre y todas esas cosas. Y tenemos dos tipos, el mesenquimatoso y el mucoso. El mesenquimatoso va a ser específicamente el embrión, y el mucoso lo característica es que pertenece a la gelatina de Wharton, ¿no?, que también cumple una función nutritiva y entre otros. Luego tenemos al tejido conectivo propiamente dicho, y aquí tenemos a varios: al tejido laxo, denso, elástico y reticular. Acuérdate lo anterior que te mencionaba. La diferencia va a ser la función y la forma. En el caso laxo o aerolar va a tener fibras colágenas y elásticas, o sea, imagínate, va a ser tanto rígido como elástico, un poco de todos, lo mejor de ambos mundos, como lo suelen llamar. El denso, por su parte, va a ser fibras colágenas, fibras un poquito más resistentes, a decir verdad. Y tenemos dos tipos también, la regular y la irregular. La regular son los tendones y la irregular son las DM profundas. Pero, profe, ¿por qué se le llama regular e irregular? Se le llama regular e irregular justamente por la forma. Más o menos tiene una forma regular, al ser más ordenada, como que líneas ordenadas. En cambio, la irregular vas a verlo así, desparramado por cualquier lado. También tenemos el elástico, en el cual es elástico, pues no va a ser más flexible. Y justamente lo podemos encontrar en las arterias. Y por último, el reticular, que es para órganos hematopoyéticos, o sea, aquellos que se encargan de formar todo lo concerniente al sangre. Aparte, tenemos otro subgrupo, el cual tenemos aquí el tejido conectivo propiamente dicho. Y cuando te hablemos de tejido propiamente dicho, vamos a separarlo en distintas partes más. Comencemos hablando del adiposo. Y cada vez que te digan adiposo, relaciónalo a grasa. La grasa, siempre. Tú que veas adiposo, grasa, de frente. ¿Ya? De frente. Entonces, tenemos de dos tipos aquí. Ya sea grasa blanca o amarilla o grasa parda. ¿Por qué te he colocado dos imágenes? Podrás observar que hay dos imágenes, ¿no? Una a la izquierda, la blanca, que es una hamburguesa, y una a la derecha, que es un bebé. Mira, te lo explico con esas imágenes.
La grasa blanca o amarilla es usualmente la grasa que nosotros comemos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy comiendo mi chicharrón, o estoy comiendo mi roster, estoy comiendo mi pollo a la brasa. Esa grasa que se acumula de todos esos alimentos va a ser proveniente de esa grasa blanca o amarilla. En cambio, en la grasa parda, usualmente lo tienen los bebés. Los bebés, los neonatos, van a tener ese tipo de grasa. Y va a tener una función especial, la termogénica, o sea, de brindarle calor. Es por eso que usualmente habrás visto que los bebés son bien gorditos, ¿no? Para mantener calorcito. Entonces, mientras más gordito sea, más grasa parda tiene. Entonces, es por eso que es importante. Ya está. Ese es el tejido adiposo. Luego tenemos el tejido cartilaginoso. Y aquí vamos a tener a distintos subtipos. Ya está. Vamos a tener distintos subtipos. Primero, condroblasto, condrocito y varios cartílagos. ¿Ya? Pero mira, quiero que te des cuenta de algo. Algo muy importante que te va a ayudar y te va a salvar con las células. Porque son un montón, a decir verdad. Pero mira, blasto y cito. Cada vez que te van a decir blasto, imagínate, los blastos van a elaborar algo. Van a servir de elaborar. Elaborar. Acá te lo he puesto. Por ejemplo, condroblasto, elabora cartílago. Osteoblasto, elabora tejido, sustancia ósea. Condrocito, lo cito va a ser lo maduro, lo que ya va a estar listo para poder ya luchar o poder mantener la función específica. Entonces, el condrocito son células cartilaginosas maduras. Osteocito son células óseas maduras. Así con cualquier cosa. Entonces, ahorita te voy a mostrar también del tejido óseo, ¿no? Para que puedas darte cuenta que se repite el proceso. Luego tenemos acá también tres tipos de cartílagos. Un cartílago de tipo hialino, el cual es el más abundante. Un cartílago elástico, en el cual el ejemplo clásico es la oreja, porque mira, un cartilaginoso es flexible, lo puedes girar, lo puedes doblar, y normal. Y un cartílago fibroso, los cuales encontramos en los discos intervertebrales. Y esto quiero que te acuerdes, porque esta ha sido pregunta de examen de admisión, cuando postulaba. Entonces, capaz te lo pueden tomar otra vuelta. Entonces, el cartílago fibroso lo encontramos en los discos intervertebrales. O sea, de cada vértebra va a haber un disco intervertebral que va a sostener a estas dos, para que no choquen y no se rocen, pues, ¿no? Entonces va a servir de almohadita para poder mantenerlas y poder hacer los movimientos que nosotros necesitamos, pues. Y a partir de ahí es donde se genera también el tema de los conejos, entre otros. Ya está. Entonces, ahora sí, comencemos a hablar del óseo. Óseo relaciona al hueso. Entonces, como te dije, osteoblasto se encarga de sintetizar, es la mamá de todos, se encarga de sintetizar, ¿no? Dar a luz a varios osteocitos. Y los osteocitos son osteoblastos maduros, ¿de acuerdo? Son los que ya están listos para poder hacer. Y aquí vamos a agregar algo, los osteoclastos. Quiero que tengas bastante cuidado con esto, porque mira, este era blasto, BL, y este es clasto. Este ha sido pregunta de examen también. Esta ha sido pregunta de examen. Y te lo pongo en contexto así resumido. Esta ha sido pregunta con el tema de la osteoporosis. ¿Por qué? Porque, acuérdate, con el tema de la osteoporosis te ponían una pregunta así, ¿no? Una pregunta que decían, oye, en el tema de la osteoporosis hay una degeneración del hueso, bla, 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 bla. Entonces, al haber una degeneración o una reabsorción del hueso, ¿qué célula está involucrada? Y tú tenías que marcar osteoclast. Esa ha sido del 2021, 2021-2, creo, o 2022, creo, no me acuerdo. Pero sí ha sido pregunta, si quieren la buscan por ahí. Entonces, los osteoclastos se encargan de la reabsorción del hueso. Reabsorben prácticamente, agarran el hueso y lo terminan reabsorbiendo. Así que terminan liberando calcio por ahí y entre otras cosas. Y bueno, tenemos distintos tipos de huesos, hueso compacto, hueso esponjoso, tenemos las trabéculas, las cavidades vasculares y cosas así. Entonces, esto más que todo te lo dejo ahí en forma estructural para que lo puedas observar, ¿no? Que es importante al menos conocerlo, ¿no? De qué estamos hablando, de qué estructuras están alrededor, adyacentes a esto. Así que te lo dejo ahí. Ya. Entonces, ya hemos visto óseo, ya hemos visto adiposo, ahora veamos el sanguíneo, la sangre. Entonces, en la sangre es un chiste aparte. ¿Por qué? Porque en la sangre tenemos más células. Así que toda esta parte considera unas células. Y repetimos prácticamente la parte del martes. Entonces, vamos con el sanguíneo. Ya sabemos de colegio, ¿no? Que la sangre está compuesta por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, que las plaquetas sirven para protegernos, bla, 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 bla. Ya, vamos a agregar algunas cosas a todo eso que conocemos. Primero, los eritrocitos. Eritrocitos, otro nombre del glóbulo rojo, son anucleados, tómalo en cuenta. Nosotros, los seres humanos, tenemos glóbulos rojos sin núcleo, anucleados. Y hablando en proporciones, los hombres tienen más hemoglobina, tienen más eritrocitos que las mujeres, ¿no?
Pasamos a los leucocitos. Leucocitos, glóbulos blancos que te dicen en colegio. Función, protección, defenderte, las policías. Y acá dentro de los leucocitos tenemos distintos subtipos. Acá está. Los granulocitos y los agranulocitos. Granulocitos y agranulocitos. Y capaz tú habrás estudiado por ahí y te habrás dado cuenta que tienen forma. Tienen nombre como que grano, ¿no? Un nombre chistoso porque puedo ponerle granulocitos, como que grano. Te preguntarás, oye, ¿por qué se llama granulocitos? Creo que lo puse por acá. Porque mira, si es que tú lo ves más con microscopio, te vas a dar cuenta que parecen que tuviesen granitos, parece que tuviesen bolitas encima. Por eso es su nombre, granulocitos y agranulocitos. Pero ese es un tema aparte. Te lo dejo ahí como dato extra, ¿no? En los granulocitos tenemos tres subtipos: los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos van a ser la primera línea de defensa, o sea, si tú te enfermas, al toque los neutrófilos van a ir y van a agarrar a defenderte. Esos son los que primerito van a morir, por decirlo así. Son abundantes y bueno, microscópicamente tienen 2 a 5 lóbulos. ¿Ya? Los eosinófilos, tómalo esto en cuenta, los eosinófilos se encargan para las alergias o para los parásitos. En la pre siempre viene una pregunta, al menos en un boletín, siempre viene una pregunta de eosinófilos. Te dicen, oye, ha tenido un parásito, la tenía, no sé qué cosa, tenía solio, tenía sagitatum, y se ha enfermado de un parásito, y te especifican parásito, 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 parásito. Y te dicen, ¿qué tipo de célula leucocítica está involucrada en esto? Eosinófilos, marcas, de frente, parásitos. Los basófilos van a estar relacionados con la liberación de histamina y heparina, lo que te mencionaba, para la inflamación. Luego tenemos aquí a los agranulocitos, o sea, aquellos que no tienen granos, sin granos. Y aquí tenemos a tres tipos: los linfocitos, los monocitos y las plaquetas. Los linfocitos, el linfocito 20, que también sirven de protección y tienen algunas funciones adicionales que van para el tema inmunológico, pero tómalo en cuenta ahí. Los monocitos, que van a transformarse en macrófagos ya cuando circulan en la sangre, y las plaquetas, que ya las conocen también, ¿no? Que tienen función de hacer las fibras y todo lo demás. Acá te he colocado una imagen más que todo estructural para que te puedas guiar, ¿no? Cómo es que de uno vienen otras y todas las células. Te lo he colocado ahí para que lo puedas observar nada más, tranquilo, no te va a venir específicamente, oye, del hemocitoblasto viene tal cosa, no te van a decir eso. Pero para que te puedas guiar nada más. Ya está. Entonces, ya vimos sanguíneo, pasemos ahora con los músculos. Tejido muscular. En el tejido muscular tenemos tres tipos de células: una célula muscular cardíaca, una célula muscular esquelética y una célula muscular lisa. Tres tipos de células, tómalo en cuenta. La célula muscular cardíaca, esquelética y lisa se van a diferenciar primero por su forma y segundo por su función. En su forma es más fácil de poder verlo, ¿no? La cardíaca tiene una forma, parece un cromosoma, parece una X, ¿no? Si te das cuenta, parece una X así. Tiene un solo núcleo central y parece una X. Así en palabras sencillas. La esquelética no, mira, parece un cilindro con varios tubitos y tiene varios núcleos, ¿no? Tiene varios núcleos. Y la lisa es un poquito más aplastada. Ya está. La diferencia por función es sencilla. Si es muscular cardíaca, va a ser autónomo, o sea, solito va a tener que hacer, ¿no? No necesitas movimiento, ¿no? Nosotros no lo movemos, sino que es autónomo. La esquelética sí, nosotros lo movemos, nosotros lo dirigimos y nosotros le hacemos todas las cosas. Y la lisa se encargan ya de órganos internos, como por ejemplo el estómago. Adicional a esto te he colocado con una imagen para que puedas observar, ¿no? Todo el tema del músculo. Hay distintas partes del músculo y distintas líneas adicionales a esto. Pero te lo he colocado ahí y ya lo puedes chequear con más detalle más adelante. Luego tenemos al al tejido nervioso. El tejido nervioso es importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener a la neurona. La neurona, que ya la habrán visto en colegio también, es importante para transmitir todo el impulso nervioso desde el cerebro hasta distintas partes del organismo, etc. Y bueno, tenemos también distintos tipos de neuronas: neurona unipolar, bipolar y multipolar. La diferencia entre estos: unipolar, un solo lado, o sea, una colita. Multipolar tiene doble colita. Y multipolar, que tiene varias ramitas. Eso lo vamos a detallar en el sistema nervioso, tranquilo, no se preocupen. Dentro de la neurona también tenemos distintas partes, como por ejemplo el núcleo, la dendrita, el axón y las vainas de mielina. Las vainas de mielina son importantes porque permiten el impulso nervioso. Sin estas, es como que, imagínate, es como que si fuese un carro. Y esta es la pista. Entonces, acá está asfaltada la pista y acá está con piedras. Imagínate. Sin la vaina de mielina está con piedritas. Entonces, el carrito está avanzando feliz, está avanzando gracias a la vaina de mielina, como que le da turbo, puede avanzar más rápido. Pero en la parte donde no hay, ya hay piedritas, como que va más lento. Cosas así. Entonces, hay algunas patologías en las cuales, o enfermedades,
en las cuales no hay vaina de mielina. Entonces, tú lo relacionas, pues, ¿no? Si no hay vaina de mielina, el carrito se va a demorar más. Se va a demorar más en caminar y por eso que se producen distintas alteraciones neurológicas, ¿no? Olvidarse de cosas, olvidarse quiénes son, de dónde están, etcétera. Pero también, esas cosas aparte, ¿no? Como dato adicional. Adicional a esto de las neuronas, tenemos a las neuroglias. Las neuroglias son neuronas, pero son neuronas falsas, neuronas bamba, neuronas de Temu, como quieras llamarlo. Estas son las de Temu, son la copia china, la copia barata. Dentro de estas neuroglias van a ser 5 tipos de células, las cuales son importantes para este grupo, ¿no? De las neuroglias. ¿Y por qué te digo que son de Temu, son chinas, son baratas? Porque no cumplen la función que originalmente debían hacer. ¿No? Es como cuando te compras algo barato, algo chino. Es como que es similar, pero no cumple la misma función a veces, ¿no? Te compras unos auriculares y, oye, no funciona para llamadas, cosas así. Entonces la neuroglia va a cumplir esas cosas. El astrocito va a servir de sostén y nutrición. O sea, vamos a tener la neurona y el astrocito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mantenerlo y va a nutrirlo. Porque te imaginas, ¿no? Oye, siempre hablamos de neuronas, pero ¿quién las nutre? Ah, los astrocitos. Luego tenemos aquí, voy a saltearme estos dos, vamos a tener las microglias. Las microglias va a servir de defensa. Imagínate, va a ser un macrófago de todo el sistema nervioso. Y por último tenemos a las células ependimarias, las cuales producen el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es un líquido el cual circula a través de todo nuestro sistema nervioso, el cual permite también nutrir y todo lo demás. Ya lo veremos con más detalle del sistema nervioso. Ahora, ¿por qué me he salteado oligodendrocito y células de Schwann? Porque mira, si te das cuenta, he repetido la misma función. Oligodendrocito, vaina de mielina. Célula de Schwann, vaina de mielina. Profe, ¿qué fue? ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que uno está en el sistema nervioso central y otro está en el sistema nervioso periférico. En resumidas cuentas, el sistema nervioso central, todo lo que está arriba en la cabeza, junto con la columna, y el periférico son todas las ramitas que están adicionales. Y también lo vamos a detallar más adelante. En, profe, ¿y cómo me acuerdo? Tengo muchas palabras, tengo ya historia, tengo geografía, ya me tienen harto hasta en filosofía. Me acuerdo así, mira, al menos hasta mi mamotecnia. Acuérdate de geografía, un poco de geografía. Y capaz te acuerdas de los COPs. COP 21, COP 24, COP 30, no sé, tantos COPs. Que sirven para el tema de contaminación ambiental, para cubrir. Y entonces, ¿te acuerdas de los COPs al toque? Mira, haces así. Sistema nervioso central, oligodendrocitos. Sistema nervioso periférico, célula de Schwann. Entonces, con esta palabra, COPS, tú te acuerdas, sistema nervioso central, oligodendrocito. Sistema nervioso periférico, célula de Schwann. Y así sacas cualquier pregunta. Y mira, acá hay una imagen también que te detalla, ¿no? Tenemos los astrocitos, tenemos las neuronas, tenemos los capilares y tenemos ahí distintas neuroglias, las neuronas bambas que cumplen sus funciones que ya te he mencionado. Entonces, creo que estaría acá. Sí, entonces, hasta ahí, mira, ya vimos, ya en 40 minutos acabamos una semana, ya, sobrado. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, los astrocitos van a tener la función de nutrición y sostén a las neuronas y los neurones, prácticamente todo lo que está alrededor. Ah, ya, lo que pasa es de que, eso sí tampoco no lo detallé. Bien, en el campo de los linfocitos tenemos distintos tipos, los linfocitos B y los linfocitos C y los linfocitos natural killer. Lo que pasa es de que los linfocitos terminan dividiéndose, ya por un tema inmunológico. Terminan dividiéndose con distintas sustancias, ya sean interleucinas, ya sean citocinas, citocininas, entre otros. Eso, al menos en tema pre, no es necesario. Lo que sí tienes que acordarte es al menos su función, ¿no? Los linfocitos T se encargan de protegerte, ¿no? Por ejemplo, para el caso de asma, usualmente ataca el linfocito T, TH, T helper, o ayudador, que se suele decir. Luego tenemos aquí a los linfocitos B, que también sirven como madres, ¿no? Las cuales van a terminar generando linfocitos B. Y los linfocitos natural killer son linfocitos que terminan matando, como su nombre en inglés, asesinos naturales. Entonces, estos no van a tener piedad y al toque van a ver a alguien y ¡plá! Lo matan. O sea, no van a preguntar, de frente, ¡plá! Lo matan. Entonces, son un poco más radicales, a decir verdad. Entonces, es un proceso ya un poco más inmunológico. Hay distintas en citocininas y todo lo demás, pero al menos en palabras sencillas trata de recordarlo así. Ah, ya, la página anterior, ya, acá está. Tranquilo, si necesitan el material, también le voy a mandar el material. Ahí está todo el material y, bueno, ya les explicaré después. Ah, ya, la última hemotecnia, ya, mira. La última hemotecnia es así, mira. Tenemos acá. Sobre la neuroglia.
Acuérdate, geografía, acuérdate de geografía. Tenemos los COPs, el COP 20, el COP 21, el COP 24. ¿Ya? Los COPs te servían para la contaminación ambiental, cuidar la contaminación ambiental y todo lo demás. Entonces, tenemos a los COPs. Acuérdate, COPs. Sistema nervioso central con C. El que sigue, la O, oligodendrocito. Sistema nervioso periférico, célula de Schwann. Y lo que sí tienes que acordarte sí o sí es que ambas se van a encargar de la producción de vainidimilina. O sea, formar eso que te había mencionado en la neurona, lo que sirve prácticamente para el impulso nervioso que pueda viajar. Entonces eso, más que todo es mnemotecnia. Y patentada por Dios. Ya está. Entonces, creo que se quedó todo claro. Vale, Michi, somos 90. Qué miedo. Bueno, sí, no, 80 y tanto, 88 por ahí. Estás contando a José Manuel y a mí, por ahí unos muchísimos. Ya, yeah. Ya, listo. Entonces, ahora sí, vamos con el siguiente tema, porque hoy día vamos a ver dos. Vamos a ver dos temas. El día de hoy también vamos a ver nutrición. Y con esto es el último tema, ¿vale? Entonces, vamos a ver nutrición y en el tema de nutrición vamos a tener en cuenta algunas cosas que ya lo conocemos desde el colegio. Nutrición, nutrirse tanto la planta, los animales, el ser humano, entre otros. Así que aquí vamos a dividirlo en dos partes, tanto en plantas y en ser humano y animales. Entonces, sí, gracias chicas. Recuerden la dinámica, más tardecito les hago recordar. Ya, entonces, como decía, nutrición, nutrirse. Vamos a dividir en dos partes, plantas, animales y seres humanos. Entonces, comencemos hablando por las plantas porque es uno de los temas más complicados, a decir verdad, que suele confundir bastante porque son un montón de cosas. Pero tranquilo, te voy a explicar más o menos detallado. Tenemos aquí dos partes, nutrición autótrofa y heterótrofa. Profesor, yo lo sé de colegio. Sí, ya lo sé. Pero a esto agreguémoslo. Autótrofa, yo mismo me doy mis nutrientes, yo solito me encargo. Las plantas, la fotosíntesis, usan luz. Plantas y algas. Algún tipo de alga también que se encargan son fotosintéticas. Luego tenemos a la quimiosíntesis. Agrégale esto a tu diccionario. Quimiosíntesis. Se encargan y tienen la peculiaridad de usar la oxidación de químicos, o sea, bacterias, ya sean de azufre, ya sean de hierro, ya sean de nitrógeno. Entonces, utilizan algo del medio externo y lo agarran. O sea, es como una fotosíntesis de azufre, de hierro o de nitrógeno o de alguna otra sustancia. Acuérdate, sí. Y se va a llamar quimiosíntesis porque utiliza elementos químicos, pues. Y el otro se llama fotosíntesis porque utiliza foto, luz. Así que más o menos lo separas por ahí. Luego tenemos a la heterótrofa. En la heterótrofa tenemos dos grupos, la holozoica y la saprófaga. La holozoica, ¿qué es lo que va a hacer? La holozoica vamos a agarrar materia sólida o líquida. En caso de los animales, lo clásico, ¿no? Nosotros comemos, nosotros bebemos y de ahí agarramos los nutrientes. Y en caso de la saprófaga se va a encargar los hongos y bacterias. O sea, en vez de agarrar algo vivo, va a agarrar algo muerto, algo putrefacto, algo que ya esté hasta las patas. Como por ejemplo los hongos y las bacterias, los cuales son los descomponedores, los últimos descomponedores de la cadena alimenticia. Pues. Entonces ahí tenemos autótrofos, heterótrofos. Una imagen ahí. Ya, entonces, comenzaremos hablando con plantas. Primero, comenzaremos hablando con plantas. Comencemos hablando por fotosíntesis. Primero, acuérdate, ¿dónde sucede todo esto? Cloroplasto. Te dije, ¿qué es el cloroplasto? Almacena clorofila para la fotosíntesis, relacionado con el tema anterior. Tenemos dos partes aquí, el tilacoides y el estroma. El tilacoides se va a encargar de la fase luminosa. Vamos a tener pigmentos, ya te voy a mencionar. Y el estroma vamos a tener la fase oscura. Entonces separa tilacoides, estroma, luminosa, oscura. Y tenemos distintos insumos generales, por ejemplo, el CO2, el agua, la luz. Y algunos productos, la glucosa y el agua, el oxígeno, perdón. Entonces, ahorita te voy a detallar qué es lo que sucede con todo esto. Bien. Comencemos hablando, te dije, de dos partes, ¿no? Luminosa y oscura. Así que comencemos hablando de la luminosa. La luminosa, ¿dónde se ubica? En los tilacoides, te dije. ¿Qué es lo que hace la fase luminosa? Vamos a fabricar energía. Y energía es igual a ATP. Pero agrega algo más a tu diccionario. ATP y nada H. Nada pH o nada H. Ya está. ¿Para qué? Para poder usarlas luego, más adelante. Aquí hay distintos eventos, tanto la fotólisis del agua, el tema de la fotosistemas, entre otros. Pero mira, aquí hay una imagen que te lo resume completamente. Te lo voy explicando más o menos paso a paso. Primero tenemos la etapa luminosa, como te mencionaba. Tenemos a los fotones, o sea, la luz que viene. La luz que viene viene en forma de fotones. Este fotón va a llegar al fotosistema 2.
El fotosistema 2 es un lugar, imagínate una casita. Entonces, llega un rayo a la casa, imagínate, esa es la casa de José Manuel, digamos. Es la casa de José Manuel, viene un rayo y José Manuel se asusta y ¡plá! Sale. Entonces, sale, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué es lo que va a salir asustado? Van a salir asustados los electrones, específicamente dos. Esos dos electrones van a salir asustados por este rayo, por los fotones. Entonces, estos electrones van a comenzar a salir, van a comenzar a hacer todo el chamusqueo, todo el fanfarrancho con el tema del luminoso. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que lo calma? ¿Qué es lo que vamos a calmar a los demás? ¿Qué es lo que vamos a calmar en la casa? Vamos a calmarlo con la fotólisis del agua. La fotólisis del agua es que vamos a romper agua. Vamos a romper una molécula de agua para transformarla en 4 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces, se rompe el agua en dos partes, hidrógeno y oxígeno. Ya está. Entonces, el fotosistema 2 terminó liberando dos electrones, se asustaron esos dos electrones y van a pasar por distintas sustancias más. Plastocinina, plastoquinona, citocromo B6F, entre otros. El tema de San Marcos no te van a preguntar eso, así que al menos en esa parte, olvídate. Te lo he colocado ahí como dato. Al menos en Villarreal, en la de Trujillo, si te preguntas, en más específicos en esa parte. Pero no, en San Marcos no. Imagínate, los electrones siguen pasando. Y los electrones se encuentran en otra casa por ahí, ¿no? Al más alejado, el cual va a ser el fotosistema 1. Y en el fotosistema 1 van a agarrar estos electrones y se van a almacenar, van a estar cuidaditos. Entonces, acá está. El fotosistema 1 va a estar ahí los electrones guardaditos. Esos electrones que se habían asustado al inicio llegan al fotosistema 1. Ya está. Y el fotosistema 1, como ya está lleno, entran estos dos electrones y terminan botando dos electrones más. Otros dos electrones, porque estaba tan lleno. Entonces, otros dos electrones terminan saliendo. Y estos dos electrones pasan por otros factores, pero al final de cuentas terminan transformando el NADP, que era oxidado, a un NADPH2, que es reducido. Recuerden una parte química. En química, acuérdate que es inestable que un elemento tenga una carga, ya sea positiva o negativa, sea un cation o un anión. Es por eso que los electrones transforman a este NADP, que está como un positivo, a un NADPH2, un NAD reducido. Entonces, eso es lo importante, al menos en esa parte. Profe, ya entendí. Pero, ¿qué es lo que pasó? Los electrones pasaron por ahí como si nada. Sí, pasaron como si nada, pero agreguemos algo. Estos electrones hicieron un caos por toda la ciudad. Comenzaron a gritar, a llorar, a revolotear por el suelo, entre otros. ¿Y qué es lo que pasó? Agarramos a la molécula de hidrógeno y pasa hacia la ATP sintetasa. Esta molécula de hidrógeno va a pasar a la ATP sintetasa y va a transformar el ADP, ácido de ADP, a ATP. Entonces, generamos una molécula de energía, tanto ATP como un ADPH2. Entonces, todo ese proceso es la etapa luminosa. 4 pasos, acuérdate. Fotoexcitación de la clorofila. La clorofila, el fotosistema 2, viene un rayo, viene un fotón, lo asusta a los electrones y sale el electrón. Se excita. Pero no de esa manera excitada que el 14. No, eso no. Sino que se excita, se asusta. Luego tenemos la fotorreducción, en donde el NADP se transformaba en NADPH2. Fotorreducción. Teníamos a la fotólisis. El agua se termina rompiendo en dos partes, hidrógeno y oxígeno. La fotofosforilación, en donde el ATP sintetasa transforma, gracias a los hidrógenos, transforman el ADP al ATP. Ya está. Entonces, todo ese proceso se resume en fase luminosa. Ya está. Espero que haya quedado claro, ¿no? Luego se suele hablar sobre fosforilación acíclica y fotofosforilación acíclica. Ya. Todo lo que te he mostrado lo vamos a organizar de otra forma. Da organizándose de otra forma. El proceso es el mismo. La diferencia es una parte. O sea, la acíclica es lo que hemos visto, ¿no? Todo este proceso es acíclico. ¿Por qué? Porque ese fotón viene, los electrones pasan. Hay un inicio y hay un final. No regresa, no es un ciclo, sino que avanza y termina. Por ahí. Ese es acíclico. Entonces, lo acíclico ya lo hemos visto. En cambio, la cíclica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar aquí en el fotosistema 1, vamos a agarrar estos electrones y van a comenzar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, no va a llegar al fotosistema 2. Aquí no va a pasar. Entonces, los electrones van a comenzar a dar vueltas por acá, va al fotosistema 100, va a pasar a la ferredoxina, regresa al complejo y da otra vuelta. Ya está. ¿Cuál es la diferencia, profesor? ¿Y qué me conviene más, hacer acíclico o cíclico? Me conviene más, a decir verdad, hacer acíclico. Bueno, a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque liberamos oxígeno. Y el oxígeno no sirve, así que es bueno para nosotros. En cambio, la cíclica, del ciclo, no libera O2, sino que su única función va a ser producir ATP. Solo ATP.
En cambio, en el otro liberamos ATP más NADPH. Pero tómalo en cuenta, ¿no? Es como que uno es el camino más largo y otro es el camino más corto. Si la planta necesita energía rápida, va a utilizar la cíclica, porque va a ser más rápido, vamos a generar ATP, vamos a generar energía. En cambio, en la cíclica no, en la cíclica demora más tiempo, pero generamos más energía. Como que algo rápido queremos, ya haz la cíclica nomás. Ya está. Esa es la fase luminosa, ya hemos visto la luminosa. Ahora veremos la fase oscura, la fase de Calvin-Benson. No, tiene ese nombre característico. Aquí hay un montón de sustancias, hay un montón de reacciones que no te tienes que acordar, al menos en el campo pre-San Marcos. En campo de Villarreal, en campo de Trujillo sí te tienes que acordar, pero al menos estamos estudiando para San Marcos, así que no. Tenemos tres etapas. Primero la fijación, la reducción y la regeneración. Comencemos por la parte más importante. Aquí nosotros vamos a utilizar una enzima. Esta enzima no te tienes que olvidar. La enzima rubisco. Esta enzima es importante. Y si te van a preguntar algo de la fase oscura, te pueden preguntar la enzima rubisco. En cuestión de probabilidades viene más esa. La rubisco es la ribolosa 1,5 bifosfato carboxilasa. Porque si lo quieres apuntar y quieres relucir. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La enzima rubisco va a decir, oye, CO2, vengan para acá. Vamos a comenzar un ciclo. Entonces, la enzima rubisco fija el carbono, agarra, lo chorea el carbono que estaba por ahí feliz por la vida. Entonces, el rubisco viene y lo secuestra. Entonces, lo agarra y comenzamos a hacer todo el ciclo. Liberamos ATP, liberamos ADP, utilizamos NADP, cosas así. Entonces, en la segunda etapa va a suceder todo este proceso que te mencionaba. Utilizamos ATP para comenzar el ciclo. Utilizamos NADPH para seguir el ciclo. Y este ATP y NADPH, ¿de dónde vienen, profesor? Ah, vienen de acá. Si te habrás dado cuenta, vienen de aquí. El ATP que hicimos de la ATP sintetasa y el NADPH2 que viene de la de la fotorreducción. Entonces, vienen, comienzan a girar, 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 y todo este proceso termina liberando media molécula de glucosa, si tomamos en cuenta de que son 3 moléculas de CO2. Si utilizamos 6, liberamos una molécula de glucosa completita. Entonces, la función de todo esto, ¿cuál es, profesor? La función es prácticamente generar glucosa o energía para la planta. Porque recuerda, bueno, la planta también tiene que ver por ella misma, no simplemente es para producir a nosotros, sino que ella misma también necesita energía. Y la glucosa es una buena fuente de energía. Entonces, tenemos aquí dos fases, la luminosa y la oscura. Y ya prácticamente todo lo que te dije está resumido en esta tablita. Y ya tú lo puedes chequearlo, Leo. Ya está. Entonces, ya vimos todo lo que es todo lo que concierne a fotosíntesis. Ahora vamos a ver la parte de respiración celular. Pero antes que me pase mucho tiempo. Antes que me pase hacia la respiración celular, porque va a ser un poquito más denso. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Ahí, ya, perfecto. Ya, listo. Ya, entonces pasamos por acá. Pasamos ahora con la respiración celular. Pasamos con la respiración celular. Voy a agrandarlo. Ya, listo. La respiración celular. Comencemos hablando sobre la respiración celular. En este proceso de respiración celular va a respirar. La planta va a respirar. Necesita respirar también, ¿no? No solo generar energía a lo loco, sino que también él necesita respirar su proceso natural. Entonces, todo este proceso va a servir para sacar energía de la glucosa. La glucosa, que ya le había mencionado hace rato, vamos a sacar la energía necesaria. En este caso vamos a tener distintas etapas, la glucólisis, y tenemos distintos tipos, ya sea anaeróbica y aeróbica. En el caso de la anaeróbica, el sector final no va a ser oxígeno, y la aeróbica sí. Profe, ¿cómo me acuerdo? Fácil, los aeróbicos, los ejercicios que hacen en el gimnasio, las señoras, los jóvenes, ¿no? Por ahí hacen ejercicios, hacen aeróbicos y utilizan oxígeno. Entonces, ¿te acuerdas ahí? Aeróbica, oxígeno, de frente. Ya está. Luego tenemos aquí el tema de la glucólisis. Comenzamos hablando por la glucólisis. Te dije, en la fotosíntesis liberamos glucosa y la glucosa no va a terminarse acumulando, sino que va a ser utilizada a otra vuelta. Entonces, la glucólisis es el proceso en que la glucosa se lisa o la glucosa se rompe en dos partes o en varias partes. Eso sucede en el citosol y es anaeróbica sin oxígeno. Ya. Lo que sucede es que la glucosa se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, gliceraldehído 3-fosfato y al final termina siendo piruvato. 1, 2, 3 y 4. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La glucosa, para poder activar todo ese proceso de la glucólisis, dice, oye, glucosa, ya, podemos dividirte, pero tienes que pagarme 2 ATPs.
tu moneda para poder comenzar va a ser 2 ATPs. Y la glucosa tampoco no es onza, pues dice, oye, ya, normal, te pago tus 2 ATPs. Entonces, utilizamos 2 ATPs, mira acá como puedes mostrar, utilizamos 2 ATPs aquí, pero ¿cuál va a ser el chiste? Que la glucosa cuando se divida a gliceraldehído trifosfato y fructosa 1,6 bifosfato, lo que va a ser dividirse en dos, imagínate, dos partes. Estas dos partes, cada una va a generar 2 ATPs. Entonces, si multiplicamos 2 por 2, 4. Con el 2 que utilizamos al inicio, solo generamos de ganancia 2 ATPs. Entonces, a la final la glucosa terminó ganando, pues, ¿no? Porque utilizó 2, pero ganó 4. 4 menos 2, 2. Ten cuidado con esto, porque ha sido pregunta de examen. Hay bastantes equivocaciones. Cuando te digan producto neto, te están hablando de 2 ATPs. Cuando te digan producto general, te están hablando de 4 ATPs. Recuerda, neto es la ganancia y general es todo. Pues, ¿no? ¿Cuánto ganó? 4. Ya. Ya. Además de eso, ¿qué es lo que pasa? Generamos 2 NADH y 2 piruvato. Ahí pirvato dicen, pero es piruvato. Ya está. Esa es la glucólisis. Luego tenemos a la fermentación. Entonces ya vimos que toda la glucosa pasó a piruvato. Ahora, ¿qué pasa con el piruvato? El piruvato va a transformarse, va a fermentarse, gracias a otra vía, la vía anaeróbica. En la vía anaeróbica, recuerda, sin oxígeno. Y sucede aquí la fermentación. La fermentación ya sea láctica o la fermentación alcohólica. Profe, ¿hay alguna diferencia entre estas dos? A decir verdad, no hay diferencia como tal. La única diferencia que puedes hacer es el producto y uno que otro producto por ahí. Luego, el proceso es similar. Tenemos aquí que en la láctica vamos a liberar ácido láctico, lactato, y en la alcohólica vamos a liberar etanol o dióxido de carbono. Lo que pasa es que en la fermentación láctica va a ser en el caso del yogur, en el caso del queso, en el caso de tus células musculares, cuando por ejemplo te dan los calambres, usan, a veces hay memes por ahí, ¿no? La fermentación láctica porque no estiraste, ya. En el caso de los calambres musculares también se puede dar por la fermentación láctica. Y en la fermentación alcohólica, usualmente las levaduras, los panes, entre otros. Ya. En resumidas cuentas, la glucosa agarra y se transforma. ¿Se transforma qué? Ácido láctico. El chiste de aquí es que vamos a utilizar NAD y lo vamos a transformar en NADH. Utilizamos NAD y transformamos a NADH. Utilizamos NAD, ADP, perdón, y transformamos a ATP. O sea, terminamos ganando tanta energía y terminamos ganando tanto NADH. Esa es la láctica. La alcohólica es lo mismo. La glucosa, utilizamos NAD, pasamos a NADH y terminamos utilizando NADH para regresarlo. Igual, generamos 2 ATP. Pero el chiste aquí es que vamos a liberar CO2. Esa es la diferencia entre los dos. La alcohólica libera CO2 y en cambio la láctica no libera nada. Esa es la única diferencia. Y bueno, el producto también, ¿no? Ese es etanol y ese es ácido láctico. Listo. Y ya está. Entonces, hasta ahí ya vimos los procesos anaeróbicos. Espérame un ratito. Hasta ahí ya hemos visto los procesos. Ah, ya está afuera, creí que estábamos hablando. Ya, hasta ahí ya hemos visto los procesos anaeróbicos. Ahora, profe, faltan los procesos aeróbicos. Y el proceso aeróbico es un caos, a decir verdad. Pero todo eso está resumido aquí. Tranquilo, te voy a enviar la PPT, así que no te preocupes. Ya, todo este proceso está resumido aquí. Está adaptado prácticamente de una pizarra que también era de un profesor por ahí. Ya, entonces, voy a ir agrandando y vamos a ir viendo todo de manera general. Primero, recordemos, la glucosa se transformó en piruvato. ¿Por qué? Por el tema de la glucólisis. Glucosa, piruvato. ¿Qué es lo que pasó? Liberó 2 NADHs, dos NADH, y 2 ATPs. 2 ATPs ganó. Tómalo esto en cuenta. ¿Por qué? Porque todo esto va a terminar sumándose al final. Así que ahí, déjale ahí con stand-by. ¿No? NADH y ATPs. Ya. Estos NADHs van a comenzar a entrar en la mitocondria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Gracias a un sistema de lanzaderas, ya sea glicerol 6-fosfato o malatoaspartato, se va a dividir en dos partes. Ya sea, se va a quedar en lo mismo, NADH2, o se va a transformar a FADH2. NADH2 o FADH2. La diferencia es la letra, ¿no? NAD y FAD. FADH. Ya. Luego el H2 se queda igual. Ya. Estos piruvatos, ¿qué es lo que van a pasar? Esos piruvatos se van a transformar en acetil-CoA. 2 piruvatos, 2 acetil-CoA. Recuerda, 2 piruvatos, 2 acetil-CoA. Entonces, estos piruvatos liberan NADH y se acumula aquí. Se acumula aquí y adicional liberamos 2 moléculas de CO2. Entonces, mira, ya tenemos acá. 2 NADH se juntan al cumulto de aquí. Entonces voy a ponerle 2 NADH a cualquiera de los dos, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. 2 NADH. Ya está. A ver, ya está.
más 2 NADH. Ya tenemos para arriba y para abajo, para los dos lanzaderas. Luego tenemos aquí el acetil-CoA. Este acetil-CoA no se va a quedar así, porque recuerda, tenemos que sacarle todo el jugo a todos los productos, a todos los nutrientes que tenemos. Este acetil-CoA va a entrar a un ciclo, el famoso llamado ciclo de Krebs. Y tú te acordarás de la canción, ¿no? El acetil-CoA con el acetato, el citrato, bla, 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 bla. Ya. Tranquilo, porque en San Marcos no te van a preguntar específicamente cada uno de los procesos, sino que te van a decir más o menos cuáles son los productos. Entonces aquí tenemos que el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Pero toma en cuenta algo, son 2 acetil-CoA. Entonces vamos a dar 2 ciclos de Krebs. Es por eso que aquí 2 acetil-CoA, 2 ciclos de Krebs. Entonces, en cada ciclo de Krebs se da un ATP, pero como son 2, 2 ATPs. En cada ciclo de Krebs se da 2 CO2, pero como son 2, 4 CO2, por eso he colocado 2 por 2. En cada ciclo de Krebs se da 3 NADH y un FADH, pero como son 2, multiplicamos por 6 y por 2. Entonces todo eso lo agregamos aquí, más 6N, voy a ponerlo así nada más, ¿ya? Más 2F, más 6N, más 2F. Ya está, listo. Y tú te habrás dado cuenta que el acetil-CoA ahora sí ya completamente desapareció y ahora lo que nos queda son NADH, FADH, CO2 y ATP. Entonces tú dices, ya, la planta dice, pucha, ya está, ya, listo, ya está todo. Entonces, mira, voy a achicarle un poquito. Entonces dice, ay, al revés. Entonces dice, pucha, ya está todo, ya lo liberé todo, ya está libre, estamos libres, ahora sí. Entonces vamos a agarrar los ATPs y vamos a juntarlos. 2 ATPs, 2 ATPs. Y tú dices, la planta dice, oye, solo tenemos 4 de todo este chambón que hemos hecho. Y la planta dice, espérate un rato. Además de esos 4 ATPs, tenemos a los NADHs y a los FADHs. ¿Te acuerdas que te mencioné? Los NADHs y los FADHs se estaban juntando por ahí. Entonces la planta no sonsa y termina acumulando todo eso. Entonces dice, ya, entonces chévere, agarramos a los FADHs y a los NADHs y lo transformamos. Transformemos todos a ATP. Todos los vamos a transformar a ATP. Entonces, agarramos los 10 FADHs y los 2 NADHs y lo vamos a entrar a la fosforilación oxidativa. Y por el otro lado, por la otra lanzadera, el 8 FADH con 4 NADHs y también va a entrar por la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa fosforilación oxidativa? Va a ser como una especie de turbina y ¿qué es lo que vamos a generar? Que el oxígeno sea el último sector de electrones. Porque acuérdate, todo este proceso termina liberando electrones. Entonces, los electrones, ¿qué es lo que pasa? No van a quedar volando por ahí, sino que el oxígeno va a terminar jalándolo y gracias al hidrógeno que estaba por ahí volando, agarra, se junta y forma agua. Y bueno, todo esto FADH y NADH terminan transformando a 34 a 32 ATPs. Y ahora sí dice la planta, pucha, ya, listo, ya terminé, ahora sí, ya no hay nada, no hay ningún residuo. Entonces voy a checarlo más. Y mira, tenemos aquí 2 ATPs, 2 ATPs, y tenemos 34 a 32 ATPs, tú dices, ya está. Entonces sumamos 2 más 2, 4, más 34, 38. 2 más 2, 4, más 32, 36. Entonces tenemos 38 a 36 ATPs. Mira qué buena es la planta porque en vez de tirar los FADH y los NADH, los termina transformando. Y profe, te preguntarás, ¿no? Profe, oye, me has dicho de lanzaderas, glicerol, fosfato, malato, aspartato, pero ¿cuál es cuál? Ya, mira, por eso te he colocado acá. La malato aspartato es la de un asterisco, la que se queda igual, la NADH2. La glicerol 6-fosfato o glicerol fosfato es la 2-FADH, ¿no? Entonces, la malato aspartato va a terminar ganando más, 38 ATPs. Y la glicerol fosfato es la de 36 ATPs. Ya está. Ya, hasta ahí va una pregunta resuelta. Te preguntarás otra vuelta, profe, pero ¿cómo es que el FADH y el NADH se transformaron en ATP? Ya, fácil, con la fosforilación oxidativa que te dije, este proceso de aquí. Pero tú te dirás, oye, ya, pero ¿cómo se transforma? ¿O cómo sabe la planta qué tanto es? ¿O cómo transformamos a 34, 32? Sencillo, acá tenemos que acordarnos de este dato. El NADH va a ser igual a 3 ATPs. Bueno, específicamente 2,5, pero en temas pares se llama 3. Y el FADH va a liberar 2 ATPs. Entonces tenemos 2. El NADH, 3, FADH, 2. Entonces ahí tenemos. Multiplicamos por toda esa cochinada de 10 FADH, 2 FADH, 2 NADH. ¿Y qué es lo que pasa? Generamos los 34 o 32 ATPs. Ya, chévere, profesor, ya me quedó claro. Ahora, quiero un resumen de todo esto, porque todo esto es un poquito complejo, sí. Entonces, el resumen está acá, en esta tablita. Mira, la glucólisis que te había mencionado, la glucosa se transforma en piruvato, generaba 2 NADH, 2 FADH, 6 ATPs o 4 ATPs. El acetil-CoA se transformaba, generaba 2 NADH.
6 ATPs. El ciclo de Krebs, generamos 2 ciclos, entonces generamos 6 NADH, 2 FADH, generamos 18 a 4 ATPs. Y bueno, generamos 2 ATPs adicionales que están en el inicio. Entonces, terminamos sumando y acá 4 ATPs, acá faltaban 2 ATPs más, está borrado. Sumamos 4 ATPs a la izquierda, 34, 32, 38, 36. Y ese es todo el proceso que se suele dar, ¿no? Un proceso complicadísimo, a decir verdad, y he tratado de resumirlo al menos lo más importante, porque, como te dije, San Marcos no es platero, San Marcos no es masoquista tampoco, ¿no? No le gusta matar gente, sino que le gusta preguntar cosas que al menos son importantes, son generales, pero que todos debemos saber. Entonces, al menos hasta ahí, ¿está claro? Está volando. No, no digas eso. Sí, es un proceso complejo, es muy extenso, decir verdad. Un poquito con papas. Por 4. Ya, por 4. Ah, la bici. Ya, ya. Otra vuelta, normal. Ya. No, no hay problema. Espera, no, para tomar agua. Porque es un proceso largo. Ya, mira, vamos por partes. Entonces, vamos a repetir esto. Ya. Vamos a repetir esto. Ya. Tenemos aquí la glucosa. Ya. Acuérdate, la glucosa se divide en piruvato. Sí. No, 2027 no estaba. Malo, malo, mala huerga. Ya. La glucosa se divide a piruvatos. Entonces, la glucosa lo dividimos. Acuérdate del proceso de la glucólisis. Acá que estaba arriba, que te mostré hace ratito. La glucosa se divide en 2 piruvatos y generábamos ¿qué? Generamos 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. Ya, entonces, para eso te acuerdas aquí. La glucosa se divide en 2 piruvatos. Entonces, liberamos NADHs y liberamos ATPs. Lo que tienes que acordarte es que todo este proceso vamos a terminar liberando cosas. Se liberan cosas así al aire, liberamos cosas al aire. Pero todas estas cositas que vamos a ir liberando se van a ir acumulando y se van a transformar, toditito se va a transformar en ATP. Entonces, primero aquí tenemos que la glucosa, aquí liberó NADH. Ya. 1. La glucosa también liberó 2 ATPs. Hasta ahí, tómalo en cuenta. Primer paso, glucólisis. Glucosa, piruvatos. NADH, 2 ATP. Ya está. Luego, por un proceso químico mucho más específico, la planta dice, oye, hay dos tipos, hay dos caminos, hay dos vías para poder entrar. Puede ser una vía del malato aspartato, el asterisco es malato aspartato, o una vía del glicerol fosfato. La lanzadera va a ser como ese meme de donde están caminando y ven dos lugares, uno para la izquierda y uno para la derecha, ya. Entonces la planta tiene que decidir. La planta decide, ya, pucha, hoy día voy a hacer malato aspartato y otro día hago un glicerol fosfato. Pero obviamente tiene una función específica, ¿no? Para cada uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el malato aspartato pasa y no pasa nada, pasa tranquilito. El 2-NADH va a quedarse como 2-NADH. El 2-NADH en el glicerol fosfato va a transformarse a FADH. Glicerol fosfato, acuérdense, como se llama fosfato, va a transformar a FADH, FF, ya, FF. Ya, hasta ahí, más o menos, ya, primera parte hasta ahí ya está lista. Segunda parte, tenemos a los piruvatos. Los piruvatos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformarlos a acetil-CoA. Entonces, esos piruvatos, por un proceso ya mucho más extenso, terminamos liberando 2 NADH y terminamos liberando 2 CO2, 2 dióxido de carbono. La dióxido de carbono, sí, verdad, no nos importa, solo se libera. Recuerda que es respiración, así que igual como nosotros cuando respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Así que las plantas hacen lo mismo. Entonces, estos dos NADH2 van a terminar sumándose a la lista de arriba. Entonces, acuérdate, te dije 2 NADH y 2 FADH. Entonces, si es que se hace malato aspartato, se suma aquí. Si se hace glicerol 6-fosfato, se suma acá. O sea, son dos procesos muy distintos. No se hacen a la vez, se hacen de manera separada. Ya sea una vez malato, otra vez glicerol. Tiene también su función cada uno. Ya. Entonces, ya, hasta ahí, mira, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí, a ver, lo que estaban volando por ahí. ¿Hasta ahí estamos bien? Confirman al menos con una reacción, algo. Sí, sí, sí. Ah, ahí no. Ah, dime, bueno, no, no, está acá. Sí, ya, listo, sí. Ya, mira, hasta ahí tomen en cuenta. Ya. Ya lo que resumen. Glucosa, piruvato, piruvato, acetil-CoA. Tenemos dos entradas, tenemos dos puertas. Malato aspartato, glicerol fosfato. Son puertas separadas, cada uno se va por cualquier lado, ¿no? Por cualquier lado se puede ir. Ya. Ahora, estos dos acetil-CoA, regresamos aquí, donde nos quedamos.
estos acetil-CoA van a ir al ciclo de Krebs, el famoso ciclo de Krebs, que te dice, los acetatos se usan con el acetil-CoA y forma citrato y no sé qué cosa más, qué cosa más, qué cosa más. Entonces, como son dos acetil-CoA, vamos a liberar, vamos a hacer dos ciclos de Krebs. Dos acetil-CoA, dos ciclos de Krebs. Si fueran 4, hacemos 4. Si son 6, hacemos 6. Y así. Sí, sí, puedes responder. Ya. Entonces, lo que te decía, el ciclo de Krebs es un proceso mucho más complejo, mucho más grande. Pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos liberando 4 CO2, 2 por cada vuelta. Terminamos liberando 2 ATPs y terminamos liberando 2 veces 3 NADH2 y un FADH2. Todo esto viene del proceso del ciclo de Krebs. Y mira, si tú, no lo tengo en la imagen, pero si tú quieres saberlo de manera más detallada, decir verdad, es un caos. ¿Por qué? Porque mira, acá tengo una imagen, aquí hay una imagen al menos de Google, del ciclo de Krebs, en donde, ya, acá está, mira, donde es mucho más específico, ¿no? Se transforma, citrato, disocitrato, cetroglutarato, succinil-CoA y todo eso. Así que en vez de poner toda esa imagen horrible, te he colocado nada más lo que gana, el final. NADH, FADH, ATP y CO2. Ese es el resumen, nada más. En vez de estar viendo todo eso complejo, toda esa cochinada de la raza, entonces nada más vemos así. Ya. Entonces, tómalo en cuenta. Todo esto se termina sumando. Terminamos 2 por 3, 6 NADH. 2 por 1, 2 FADH. Entonces, estos 6 NADH y 2 FADH van a sumarse a las lanzaderas. Acuérdate que te dije, aquí está, 2 NADH, se sumó con el 2 NADH de aquí, del piruvato, y sumamos aquí, más 6 NADH del ciclo de Krebs, y más 2 FADH del ciclo de Krebs, ya sea para arriba o para abajo, para malato o para glicerol. Entonces, lo que generamos es 10 FADHs y 2 NADHs en la malato aspartato, y en la glicerol fosfato generamos 8 FADHs y 4 NADHs. Si te das cuenta, si te puedes dar cuenta, a las finales terminan sumando 12. Tenemos 10 más 2, 12. Y 8 más 2, 12. 8 más 4, perdón, 12. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno tenemos más FAT, F, más con F, y otro tenemos más con N. Entonces, esa va a ser la diferencia que lo va a caracterizar a cada una de esas lanzaderas. Entonces, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Sí, todo bien? Ya, mira, estamos viendo paso a paso. Ya, sí, veo emoticón. La parte bonita. No, pero no viene. O sea que queda poco para el examen, así que no les conviene tampoco chequear eso. Entonces, ya, mira, tenemos estos 10 NADH, esos 10 FADH, estos 2 NADH, estos 8 FADH y 4 NADH. ¿Y qué es lo que hacemos? La célula de toda la mitocondria va a decir, oye, pucha, estos FADH y NADH también me fastidian, también me molestan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a transformarlo en energía, algo que me sirva. Entonces, por un proceso mucho más químico, mucho más específico, el NADH lo igualamos a 3 ATPs. Cada vez que veamos un NADH, lo igualamos a 3. Y un FADH lo igualamos a 2. Entonces, la planta, ¿qué es lo que hace? Ya, entonces, en vez de que vea un FADH, voy a multiplicar por 3. Entonces, 10 por 3, 30. Y acá, 2 por 2, 4. 8 por 3, 24. 4 por 2, 8. 32. Acá tenemos 34 y 32. Mira, si te puedes dar cuenta, 30 más 4, 34 TPs. Y 24 más 8, 32 TPs. Ya está. Todo esto es un proceso largo también. La fosforilación oxidativa es un proceso largo. Pero se resume que el oxígeno termina agarrando los electrones. Porque acuérdate, como te puedes dar cuenta en la fotosíntesis, termina liberándose electrones, ¿no? Como te mostré. Se liberaba electrones, esos electrones salían por ahí y hacían todo un chamusqueo. Entonces, los que le chapan esos electrones van a ser el oxígeno. El oxígeno chapa esos electrones y los transforma en agua. Ya. Y todos esos ATPs ganados se quedan aquí, 34 y 32 ATPs. Y ya, tu planta ahora sí, tu plantita, tu mitocondria, dice, pucha, ya, ahora sí, ya estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya tengo mis ATPs, ya tengo mis 2 ATPs netos de la glucólisis, tengo mis 2 ATPs del ciclo de Krebs y tengo mis 34 y 32 de la fosforilación oxidativa. Aquí están, bien. 2 ATPs de aquí, 2 ATPs de acá y 34 y 32 de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Chapamos todo y generamos 38 o 36 ATPs. ¿Por qué la diferencia? Por el glicerol o el malato aspartato, las lanzaderas, el camino que utiliza la planta. Ya está.
Y todo ese proceso es el tema de respiración celular. Ahora sí, ¿me quedó claro? Los que estaban volando. Nos hemos detallado. Y ahora sí. Ya, perfecto. Y ahora sí. Y ahora sí es un caos, es verdad. Sí, es un caos horrible. Es horrible, horrible, horrible. Pero he tratado de resumirlo, condensarlo lo más que se pueda y cosas que te sirvan, cosas que te preguntan, ¿no? Hay datos por ahí también dentro de la fosforilación oxidativa, dentro del ciclo de Krebs, pero sí son un poquito dateros, a decir verdad. Pero con que te sepas esto bien, tienes un 90% de problemas asegurados. Así que ya está. Entonces, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, acabamos con toda esta cochinada de plantas. Ahora vamos con los animales. Los animales es mucho más fácil. En las plantas, acuérdate, en las plantas tenemos a los estomas, esas puertitas que te dije, ¿no? Donde pasaba el aire y salía. Entonces, tenemos aquí las plantas. Luego tenemos a las algas, a los protozoarios, en donde su estructura respiratoria es la membrana celular. Tenemos a los insectos, cuya estructura respiratoria es las tráqueas. Tienen tráqueas ellos. Los anellos o las lombrices de tierra tienen una respiración gracias a la piel. La piel les permite respirar, ¿no? No tienen un aparato respiratorio como tal. Los peces ya sabemos que son branquias y nosotros los pulmones, pues, ¿no? Algo adicional que tienes que agregar toda esta maraña de cosas es que las arañas tienen un pulmón en forma de libro. Le llaman así por su forma, porque si tú lo ves bien, tienen como que una forma de un librito abierto. Es una curiosidad biológica, pero ya te lo dejo ahí. Ahora, algo que tenemos que ver ahora eh, es la respiración en el ser humano. Ya sabemos, ¿no? Respiramos gracias al oxígeno, liberamos CO2 y cosas así. Ya tenemos los órganos, que también la conocemos de colegio, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, los alveolos, el intercambio gaseoso y el diafragma abajo. Ya no detallo mucho más porque desde colegio lo vemos, ¿no? Pero algunas cosas puntuales. En las fosas nasales tenemos tres regiones, por eso me quiero mi cabeza. Tenemos aquí una región vestibular, la parte de afuera, un vestíbulo, en donde tenemos a las vibrisas. Las vibrisas van a ser pelitos, esos pelitos que tenemos en la nariz, algunos tienen pelitos más largos, entonces esos pelitos van a chapar todas las sustancias, el polvo y cosas así. Más arriba tenemos a la pituitaria, o la región respiratoria, donde ya tenemos aquí a la pituitaria roja. La función de la pituitaria roja, acuérdate, rojo se relaciona bastante con calor, con fuego. Entonces, esto va a dar calor, calor a todo el aire que inhalemos. Por último, tenemos a la región olfatoria, más adentro, en donde tenemos a la pituitaria amarilla. En el caso de la pituitaria amarilla, tiene la función de los olores. Entonces, los olores no están acá, no están acá, están más adentro, están bien metidos. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que recordar, al menos de fosas nasales. También tenemos una glándula que es importante, la glándula de Bowman, en el cual va a sintetizar moco, el clásico moco que libramos. Luego tenemos aquí a la faringe. Tenemos tres partes, la naso, oro y laringofaringe. La nasofaringe se puede llamar rinofaringe. La oro, buco y laringo, hipo. ¿Ya? Se divide nada más por estructuras, por forma estructural, nada más. Y sigue el caminito, ¿no? Naso, oro y laringofaringe, abajo. Luego, bueno, todos los sistemas adicionales que sirven de conducción, ¿no? Ya sabemos, la laringe, tráquea, bronquiolos, tráquea también son cartílagos, cartilaginosos, entre otros. Y luego seguimos con los pulmones. En los pulmones tenemos dos, obviamente. Tenemos uno derecho y uno izquierdo. Y para eso, mira, acá está. Esa foto de Anato. No sé si está José Manuel por ahí. Pero esa es la foto de Anato. Una anatomía de un pulmón de ser humano. Entonces, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tienen diferencias. La diferencia más clara es que el derecho va a tener tres lóbulos y dos fisuras. O sea, va a tener tres partes. Acá no se ve bien porque está por dentro, pero imagínate que se fue por acá. El derecho tiene tres partes y dos cortes. Es algo así. Uno, dos, tres, tres cortes, tres partes, perdón, y dos cortes. En cambio, el izquierdo solo tiene dos. Cortamos así. Dos lóbulos y una fisura. Profe, ¿cómo me acuerdo? Tengo muchas cosas que acordarme. Acuérdate, derecho. Usualmente se pone así, derecho. Tres. Derecho, el reverso 3. Pulmones. Derecho. Ya, libro, listo. Ya. Por último, tenemos aquí la diferencia entre inspiración y expiración. Y eso también es de colegio. Así que inspiración, respiramos. Expiración, botamos. En la inspiración, ya saben, aumenta el volumen de la caja torácica. El diafragma baja para poder acumular más aire prácticamente. Y la expiración es viceversa también. Bueno, ya esos son casos adicionales. Y también tenemos aquí el transporte de CO2, en donde el CO2, ¿qué es lo que pasa?
el CO2 unido con el agua se transforma en ácido carbónico y terminamos liberando, si es que no queremos el ácido carbónico, liberamos bicarbonato, ion bicarbonato. Todo esto gracias a una enzima, la enzima carbónica, la anhidrasa carbónica, perdón. Y bueno, tenemos forma de transporte, ya sea como ion bicarbonato, en la forma principal, y la forma de carbaminohemoglobina, en donde se junta con la hemoglobina, por eso es su nombre tan largo. Carbono, hemoglobina, carbaminohemoglobina. Y bueno, otra parte está disuelta por el plasma. Entonces, aquí tenemos un alveolo donde se realiza el intercambio gaseoso y tenemos dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 se encargan del intercambio, son las principales que hacen el intercambio. En cambio, la 2 hace sustancias surfactantes. Profe, ¿qué es la sustancia surfactante? La sustancia surfactante es un tipo de sustancia que termina dando protección para que no reviente el alveolo. Imagínate que pasa bastante alveolo, entonces revienta, estalla. Entonces, la sustancia surfactante sirve como colchoncito para que no reviente. Ya está. Entonces, bueno, ya, acabamos, ahora sí. Ya acabamos hasta respiratorio. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Bueno, levanta la mano. Ah, no, no leí. Ya. Pero puedes repetir esa parte y levanta la mano. ¿Qué dice? Espere. Una vez al fin no volé. Ya. Profe, me perdí en suma. Ah, ya. Ahorita regreso, ¿qué es más grande? Ah, ya. Si tiene 3 óvulos es un poquito más grande. Como tiene 3 partes, es más grandecito para partes. Ya, entonces regresamos a la última parte. Ya, la suma, mira. La suma estaba acá. 2 ATPs netos, ¿de dónde salió? De la glucosa a transformarse a piruvato. 2 ATPs, ¿de dónde salió? Del ciclo de Krebs. Recuerda, como se dio 2 vueltas, usualmente en ciclo de Krebs se libera 1, pero como son 2 vueltas, se liberan 2 ATPs. Y la fosforilación oxidativa salieron las 34 o 32 ATPs. ¿Por qué? Por los FADHs, que eran 2 ATPs, y los NADH, que eran 3 ATPs. Ya, 3 ATPs. Entonces, la suma de todos estos 2 ATPs, 2 ATPs y 34, 32 ATPs terminan dando 38, 36 ATPs. Ya. Y bueno, ahí es prácticamente todo es la suma. Ya está, estamos finos. Ahora sí. Y ahora sí, chicos. ¿Quedó claro todo ahí? Qué rico, dice. Ah, está perfecto. Entonces, acabamos prácticamente hora y media de clase. Tómala. este, ya, entonces, chicos. Hasta ahí prácticamente nos estamos quedando. Si quieren se van, si quieren se van, pero si quieren se quedan, porque ya saben, guiño, guiño. Hay cositas. Entonces, chao, si quieren irse, chao.